Hola, ¿qué tal? Hola. Estábamos justo arreglándonos los pelos. Unas cositas, las caras. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Permitime Dudar en este miércoles hermoso. El miércoles pasado fue un buen miércoles climáticamente hablando. Sí. Ya no. Lo deberíamos haber aprovechado más. Lo bueno dura poco, dicen algunos. Y siempre fue antes. Y siempre fue antes, tal cual. Esa es el aprendizaje que nos ha dejado la vida entera y el Eternauta ahora. Sí, no. Todo lo viejo es mejor. Decir, nadie se salva Lo viejo solo. funciona. Solo lo viejo funciona. Sí, otro de los aprendizajes que está dando vuelta en los últimos días es el nadie se salva solo. No solamente que todo el mundo está diciendo que nadie se salva solo, sino que hay muchas publicaciones diciendo que todo el mundo está diciendo que nadie se salva solo. Claro. Y es como, loco. Bueno, ya está. Claro, ya estamos. Hashtag soltar. Hashtag soltar. Aparte, hace 15 años un gobierno estuvo rompiendo las bolas con el nadie se salva solo. Recién ahora tenía que venir el Eternauta, o sea, una serie para que caigan. Pero Hola, bueno. dudosa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Vos sabés que en realidad me siento mal, no tan mal como en otras ocasiones. Ni pero tan mal como se te ve, pues se te ve bárbara. No, vos sabés que en mi trabajo todo el mundo me pasaba y me decía, o me saludaba, qué sé yo, y me decía, o sea, estás mal, se te nota que estás mal. Y yo digo, sí, estoy mal, me duele la cabeza, pero no pensé que se me notaba tanto. Se te nota. Acá no. Acá no, porque acá sos otra. Sí, es verdad. Acá devenís Bárbara Regia. Es verdad. Pero afuera de estas paredes se nota. Ay. Pero bueno, cuando uno está mal, está bien que se note, para que nadie moleste. Ya está. Bueno, no, eso no ocurre, y mucho menos en el trabajo, Bueno. pero no, ya me está cansando un poquito estar mal tanto tiempo, porque pues no vivo la vida loca. Ni siquiera la vida común. O sea, olvídate de la vida loca. ¿Qué es eso, Ricky Martin? ¿De qué hablabas cuando...? Ah, sí, ya sabemos de lo que hablabas, Ricky Martin, cuando hablabas de la vida. Living la vida loca. Living. Vos podés, pillín. Claro, el que puede. Hay otro que... El que puede vivir la vida loca. Bueno, muchísima humedad. Muchísima humedad en la ciudad de La Plata. Sí. Es una cosa asquerosa. ¿Cuánto es el porcentaje? 84. ¿84? Ya está, es 100. O sea, entre 84 y 100 Es no lo hay mismo. no hay diferencia. Claro, va por escalafones, va de 80 a 100, Claro. de 60 a 80. Exactamente. Ahí, ¿cuántas? Exactamente. Como, nada que ver, hoy va a ser poco lo que podamos ofrecer en clave de comunicación Sí. efectiva, al menos yo. Me hiciste acordar hoy fui a la veterinaria a comprar una pipeta. Ujú. Y siempre me pasa lo mismo, que es que me dicen, ¿cuánto pesa el gato? ¿Qué sé yo? Es un gato. ¿Cuánto pesa el gato? Pero más o menos, no sé, qué sé yo. Es un no gato. sé. Dice, bueno, pero menos de 5 o más de 5. Creo que 5. Más de 5, me parece. ¿Sí? Me parece. No lo sé. Yo tampoco. ¿Viste? O sea, yo no tengo una pesa para mi gato. ¿Cómo se hace para pesar? Lo pesaron una vez que lo tuvieron que intervenir. Creo que era 4 y pico, hace no mucho tiempo. Entonces yo dije, bueno, Anda en esa. 5. Vamos a dejar, calculemos 5. Pasa que justo aparte aguas en 5 para las medicaciones. Ay, sí, es verdad. Me dijo, no, de hasta 5 está bien. Bueno, Bueno. si no lo viste, hermano. Yo confié y dije, ya está. Le pondré la pipeta de nuevo en un mes, no pasa nada. Ya Tal fue. cual. Pero hay de esos como criterios en donde algo corta, ¿viste? Como, bueno, hasta tal cosa perteneces a tal lado. A partir de ahí a tal otro. Como cuando te tomaban finales. Y se partía, ¿viste? Cuando todas las facultades son distintas. En psicología en su momento se sorteaba una letra. Entonces ponele la N. Sí. Bueno, se arrancaba a llamar a los estudiantes a partir del apellido con N. Sí. Bueno, y en un momento cortaba, si la mesa era muy grande, decía, bueno, a partir de acá se desdobla. Si me sí. quedé hasta las 8 de la noche, hija de yuta, siempre se avísame desdoblaba a antes. las 8 de la noche, porque antes nadie te avisa. No, Siempre a las las 8. Salvo que Es como que los dijeran, profesores dicen, o sea, yo me tengo que quedar acá para Ustedes escucharlos a también. ustedes también. Y bueno, amiga, qué sé yo, no es mi culpa. con mis impuestos. No, Claro. Y ahí una empieza el camino de la fachicización. Uno se va volcando a la derecha, así como quien no quiere la Lentamente. cosa. Una sí. no quiere, pero lo obligan. La ¿Para obligan. qué me llaman? Si saben cómo o sea, no lo hagan. Tal cual. Mídanse. Bueno, hoy no sé cuántas, nos pasaron varias cosas. Esta semana, en nuestro calendario dudoso,
Esta semana, además de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre la salud mental materna. Entre pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es la salud mental materna? ¿Cómo se come y quién la tiene? Vamos a hablar de salud mental un poquitito, poner un marco de referencia, pero además es la semana de la lucha, ¿cómo era esto? Contra la erradicación de los mosquitos. O sea, para la erradicación de los mosquitos. Esta semana, la semana más lluviosa del año, creo yo, lluviosa y húmeda, porque va a seguir lloviendo. Ay, me dijeron eso, hasta el viernes creo. No sé, y la humedad no va a bajar, amiga. No, aparte estamos en temporada de humedad, más que de... Sí, lo vi, está buenísimo. Más que de invierno, de humedad, pero bueno. Eso no lo vi, lo último que lo vi. Es una canción, ¿cómo es? ¡Ay! Tan Humanidades 2008. ¡Ay! Es como una cancioncita. Sí, muy Humanidades, no sé si 2008 en general. Hasta capaz que ya cambió. Sí, ya cambió. Espero que las nuevas generaciones hayan producido algún cambio en esa facultad. Al menos en el llamamiento de las mesas. Sí. Las cosas se modifican cada tanto. Sí. Ahora que se presentan cada vez menos. Bueno, es la semana de la erradicación de los mosquitos. Bueno, también estoy para esa, porque con el tema de los cambios climáticos y que nuestro clima ahora pasó a ser más tropical que otra cosa, sí. Estamos llenos de mosquitos todo el año. Porque para esta época ya no debería haber mosquitos. No, en esta época hay mosquitos. Empieza a no haberlo con el frío. Pero para esta época ya debería ser un poquito más de frío que... Por ejemplo, yo ayer estuve todo el día afuera. El sol que había, el calor. Yo tenía una pileta cerca, me tiraba. Ah, bueno. Sí, bueno, un poco... Exagerada. Un poco exagerada. Un poco exagerada, pero sí. No, a mí me están perturbando las hormigas, que nuevamente están al ataque. Ay, las hormigas, es re difícil combatirlas. No, creo que la única recomendación o la única advertencia para las personas que estén por alquilar, no alquilen con patio, gente, no solo porque es caro, porque se les llena de hormigas negras en la ciudad de La Plata. Tenés un poco de pasto y aparecen las hijas de yuta. Yo tengo hormigas y... Ah, también. Sí. No se zafa de las hormigas. Ya no, la verdad es que no se puede confiar en nada, ni en las hormigas. Pero las hormigas, si no tenés plantas para que coman, plantas verdes de las que comen las hormigas. No. ¿Para qué van? No sé, en ese momento no me acuerdo qué había pasado. No sé si no es que estaba la fruta, algo así, e iban para ahí. Cáscara de naranja les tenés que dejar. Cáscara de naranja. Se las llevan a sus casas. O sea, no las tengo siempre, de hecho ahora no hay. No sé si está bien. Veganos, abstenerse de mirar el programa. No, porque mueren. No tenemos no queremos otra guerra más. Ya fue, chicos, basta. Pasar página. Pasar página. Cálmense un poco. Se pueden dar batallas. Cálmense un poco. Bueno, pero no las tengo siempre. La tuve en su momento, pero sé que está latente. O sea, puede ser que aparezcan en algún momento. Porque tampoco es que hice nada para eliminarlas. No, por ahí se están divirtiendo en la casa del vecino y después vuelven. ¿Viste cómo son? Traicioneras. Ayer entraron un montón por la puerta de mi casa. Yo dije, ¿por qué tantas hormigas negras? Se reventó la lluvia a las horas. Yo dije, claro, estaban saliendo de abajo de los escondites. Porque son vivas. Porque porque por algo están vivas hace un montón de años. Sí. Y no mueren. Ya saben cómo hacer. O sea, sí, por ahí se mueren cuando las pisamos, pero cuando estamos caminando por la calle y justo bueno, pero no es una cuestión sistemática. No, puede suceder. Tal cual. Pero es verdad, hay que confiar más en las hormigas. Hay que confiar más en las hormigas y en el cosito del clima. Sí. Che, estoy viendo acá que el próximo feriado es domingo. Sí. 25 de mayo es domingo, gente. Sí. Está bien igual. O sea, si vos decís 25 de mayo, ¿a qué día te trae? Buen domingo de locro. Empanada, locro y vino. Sí, es verdad. En ese orden o no. Empezás con el vino, te comes una empanadita, tomas un poco de agua, seguís tomando vino, clavas el locro, seguís tomando vino. A mí no me gusta el vino.
Bueno. Pero bueno, me tomo más argentina un amargo obrero. Pero no, sí, pero el locro no va con vino, amiga. Hay cosas que van con vino. Yo no combino, viste, la comida con la bebida. Ajá, así me va bebida también. blanca, directo. Claro. Te hacen una ensaladita, voy a clavar un whisky. Ya fue. Ya está, claro. Pero ¿para qué? El tema es que yo no necesito, no me lleva solamente a un domingo, me lleva a un día no laborable donde me doy panzada con el locro, con el guiso, con lo que sea. Eso me da 25 de mayo. ¿En serio? De hecho, yo no sé por qué pensé que ya el año pasado había sido domingo el 25. Para mí fue fin de semana, ¿eh? Para Es mí que puede siempre ser. fue domingo el 25 de mayo. No, para mí siempre fue domingo. Tengo esa misma sensación. No es una teoría conspiranoica lo que acabamos de plantear. Ay, no lo puedo. Todos los años, el 25 de mayo es domingo. Es domingo. El año pasado, ojo, el año pasado es sábado, por ahí tenemos también ese recuerdo, pero fue sábado, Se siente domingo. Pero no. Aparte, te digo, tengo la sensación de que en los últimos años fue domingo siempre. Es que para mí también. Sí, para mí tenés razón. pasa algo. Hay una asociación ahí. Quizás cayó. Es que para mí tiene que haber o domingo o miércoles. Como el segundo día posible para los 25 de mayo es un miércoles. ¿Por qué miércoles? No sé. Se me hace como el día más similar al domingo. El miércoles. Sí. A mí el día que se me hace más similar al domingo es el jueves, no sé por qué. No, Mari. qué carta natal, carta natal. Que venga una psicóloga acá y se hace una panzada, ¿eh? Raro todo. Pero sí. Bueno, entonces 25 de mayo, domingo. ¿Solés preparar, cocinar locros o caes en casa de familia? ¿Qué hace? Mi familia, tampoco somos tanto del locro, somos más del guiso. Somos del guiso. Vaya esta familia. Pero el guiso está re criollo. Ponele, no sé. No. Pero el locro, ¿cómo no vas a hacer un buen locro? Es la excusa del locro. ¿No te gusta el locro? Sí me gusta el locro. Sí. ¿Con poroto o sin poroto? Con porotos. ¿Con choclo o sin choclo? Con choclo. ¿Con salsita picante o sin salsita picante? Algunas veces o sea, al costado. ¿Pero te gusta? Sí. Bueno, con entonces. Con. Era el ideal. No, o sea, a lo que voy es que no es siempre locro. Y entre el locro y guiso son más veces guiso que locro. Es la sensación Claro. porque es feriado. Basta, Luis. Basta, efecto, Luis. No, no es por domingo. eso. Claro. Hay otros días, 9 de julio. No sé 9 si... de julio no me da domingo para nada. Puede ser un lunes, el 9 de julio. ¿El 9 de julio qué día cae? No lo sé. Me muero si cae fin de semana. Acá. Me mato. Acá en vivo. No está a bien vivo. decir esto, pero la verdad, qué terrible. Es que no. No. tengo el Para mí debería ser, bueno, todos los 25 de mayo, de acá a la eternidad que caigan, se decreta domingo. No feriado, domingo. Es diferente feriado a domingo. Es diferente. Es una sensación. Todos queremos fin de largo locro, podría decir ahí al final. Sí. Quiero fin de largo locro. ¿Vos te preparás un buen locro el 25? Los últimos años hemos dividido tareas. Claro. Una hace la parte de las legumbres, otra compra la carne y corta la carne y prepara la carne. Y después nos juntamos y sumamos todo. Está bien. Porque tenés que dejarle los porotos del maíz en remojo. No, el maíz no, porque se hace rápido. Pero bueno, como toda la prepareta previa, está buena hacerla sin dieta. No, sí, dieta de locro. O sea, el 25 es a dieta de locro. Claro. Cae miércoles, el 9 de julio. Bueno, pero el miércoles puede caer cualquier día el 9 de julio. Sí. Menos mal que es miércoles igual. ¿Se hace un extra large? No creo. ¿No se hace jueves y viernes? No, ya es como que con los dos que pasaron, es como que ya tuvieron demasiado. No fue feriado igual, fue no laborable. Hubo gente que laboró. Laboró. Bueno, yo por suerte no. Bueno. Privilegios se llama eso. Entonces, las últimas veces cocinaron todo por separado, sí. Juntaron y lo mezclaron. Y comimos. Y comieron. Felices. Y ¿Este año va a volver a pasar? No lo sé. No Falta lo sé mucho porque todavía. ahora las casas están lejos. Ah, es verdad. Con la gente que hacíamos eso. Ay, es verdad. Así que no sé, a menos que haya movimiento con tuppers, pero el tren es un bajón, o venirte en auto con tupper también. Bueno,
Veremos, sí. No lo sé, no puedo pensar aún. No estaba bueno recordar eso. Entonces, hoy tenemos varias cosas que podemos ir adelantando. Dale. Vamos a hacerle una entrevista a la directora de un documental de Las Voces del Silencio, Gabriela Nasso. Vamos a estar hablando un poco... Te cuento qué tenemos hoy. Tenemos esa entrevista, pasó hace poco, un mes, el 2 de abril, pero creo que hay algo que pasó este año, no sé si los años anteriores también, quizás yo no estaba tan atenta a eso, que hay actividades o hay cierto poner o intentar poner en agenda la temática Malvinas por fuera del 2 de abril, que siempre es el pedido... Es, ¿no? Como sobre todo en esas, ¿cómo se dice? En las convocatorias que hay ese día se suele decir como, hablemos de Malvinas durante todo el año. Bueno, pareciera que algo de eso pasó. Hace un par de semanas fue una actividad. Ahora, vamos a hablar sobre este documental. Y bueno, ni que hablar el efecto eternáutico de los excombatientes de Malvinas que aparecen en la serie, digamos, ¿no? Entonces, pareciera que hay algo de eso que, veremos cuánto banca, pero mientras banque, intentaremos hacer la fuerza desde ahí. Así que primero vamos a entrevistarla a ella para que nos cuente un poco sobre el proceso del documental, qué se puede ver ahí, qué contenidos se pueden ver ahí, pero sobre todo por qué le interesaba realizar ese documental, a ella y a su equipo. Hablaremos un poco de eso. Después vamos a tener un bloque para hablar un poquito acerca de la salud mental materna, para ver qué hay de eso, qué es, quién la tiene, quién tendrá salud mental materna. ¿Qué madres tienen qué salud mental tienen las madres? ¿Qué salud mental tienen las madres? Está bueno. Y por último, vuelve la columna de Realpolitik. Hoy estaba pensando, claro, es la primera del año. Es la primera del año. Lo esperamos con ansias. Exactamente. Es la primera del año porque dijimos, loco, hay que hablar de esto. O sea, yo sé que te querés retirar de la política, que ya no querés saber nada de esto, pero sinceramente... Lo necesitamos. Sí. O sea, un poquitito de orden en este caos. Sobre todo porque hay cosas de las que no se está hablando. Un poco lo hablamos el día de la sección que trajiste vos, data sobre diputados, senadores, qué se vota, cuántos, que no quedaban claras algunas cosas. De votaciones, de cómo se vota, de si mi voto es igual de válido que la vez pasada, cuántas veces tengo que ir a votar. Preguntas. Así que nos las sacaremos todas con él el día de hoy. Perfecto. No, aparte que cambia, en una de las votaciones, cambia absolutamente el sistema de cómo tenemos que votar. Así que... ¿En una sola? Sí, porque en provincia... Que hay cosas que no las sé. No sé qué vamos a votar y falta poco. No, pero por ahí, ojo, por ahí me estoy equivocando, pero hasta donde yo sabía que provincia se deslindaba del mismo día que nación y mantenía la forma vieja de votar. Pónganse de acuerdo. Les pido una cosa en la que se pongan de acuerdo. No te pido, ¿es con todos o no es con todos? Para. Antes de enojarte, esperemos a Luis a ver que nos traiga la data y que nos confirme. Porque por ahí me estoy mandando una burrada y no quiero que te pongas mal. No quiero que te enojes. No me voy a arrugar. Tal cual. Como dicen las señoras. Tal cual. No te arrugues, querida. No te preocupes, no te arrugues todavía. Sos muy joven. Bárbara. Impoluta. No me preocupo, mira, ni una arruga tengo, ni una marca de nada. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes también. Sí. Deben seguirnos en nuestras redes, @permitime dudar en Instagram, en YouTube permitime dudar _, en TikTok permitime.dudar y en Twitter @permitime. Que como venimos diciendo en los últimos programas, ya va a llegar el contenido. Mientras tanto, véannos por YouTube, pónganos me gusta, suscríbanse y, no sé, dennos amor, por favor. Por favor, dennos amor. Sinceramente, este es como el cuento de la buena pipa. Nunca terminamos de... Lo de Juancito y el Lobo. Juancito y el Lobo. Somos Juancitas y los lobos. Porque no llega.
Y bueno, capaz que nunca llegue ese contenido. No seamos así. Capaz que nunca llegará. Bánquennos en esta. ¿Y qué pasa? Nosotras, si nos llega... ¿Y qué pasaría si nos llega? Si solo somos esto. Si solo somos aire. 2 horas por semana y queda ahí en el éter de YouTube el programa cargado. Nunca te avisamos cuándo lo subimos. Ay, no. Nunca te avisamos cuándo hay estreno. Lo subimos. O sea, y ya llegó un punto, chicos, o sea, imagínense cómo estamos. Llegó un punto en que ya ni están subidos los programas. Esa es mala mía. Pero... Y lo otro también es mala mía. Pero no importa. Así estamos. Ya va a llegar. Ya va a llegar, por favor. Confíen en nosotros. O quizás nunca. Y aún así, están acá. Y hay unas cuantas decenas de personas que nos escuchan igual. Gracias. Y gracias gente. a ellos. Porque ustedes no necesitan nada. No necesitan de algoritmos. No necesitan de reels super remil recortados. No necesitan de carretes. Ustedes simplemente nos ven. Ustedes, yo les quiero decir algo. Ustedes no se dan una idea cuánto valoramos que no necesiten, no estén presos del algoritmo, de los carretes, de los reels, de la edición y que estén ahí en este momento. Para nosotros, de verdad, es invaluable lo que está pasando en este momento con ustedes. Es mágico. En cualquier momento les vamos a hacer un regalo. No sé, algo así. Ya te vimos, ya cerramos. Estábamos haciéndole un mimo a nuestra gente que está ahí, que no espera nada de nosotros y aún así está acá. Porque poco recibe, la verdad. Es verdad. Es verdad. Vamos a ir un corte. Un ratito, unos minutitos y nos preparamos para la primera entrevista del día. Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto y somos 3 de forma virtual porque la tenemos en línea a Gabriela Naso, directora de la película Las Voces del Silencio y autora de Esquirlas en la Memoria. Ella es periodista y especialista en derechos humanos. ¿Nos estás escuchando? Somos Victoria y Georgina, te hablamos desde acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ustedes, muchas gracias por el interés en la peli, el libro. Es un placer estar acá. Igualmente. Sí, nos hubiera encantado que estés, pero es de Capital, chicas, no puedo venir. Bueno, la próxima vamos, no sé, algo hacemos, nos movemos. En algún momento vamos a coincidir. Estuviste viniendo bueno, ya vamos a hablar, pero estuviste viniendo para La Plata. Sí, voy seguido a La Plata. Bien, ¿de dónde sos? Me pregunta con qué Soy de Quilmes. Mira. Pero ahora vivo en zona norte. Conurbano. Nacida del conurbano. Bueno, y por eso y por eso creo que también ella con naturalidad viene y va. Porque viste que por ahí los que son 100% capitalinos, así cuesta. Porteños, y les cuesta venir. Una está acostumbrada a trasladarse de 2 horas. Tal cual. Cuento. Soy quilmeña, estudié en Lomas y mi primer trabajo era en Monte Grande, así que yo hacía unas triangulaciones infernales porque, como bien sabemos, el conurbano no está intercomunicado. Tal cual. No. Tal cual. No, y si te tomás el tren de Bosques viniendo a La Plata por equivocación, te querés morir, gente, porque tenemos no hay anécdotas. No hay vuelta. Claro. Tenemos anécdotas de eso. Bueno, volviendo un poco. Estamos en Permitime Dudar, un poco adelantábamos que, como quizás ocurre otros años en donde el tema Malvinas se toca principal y casi que únicamente para el 2 de abril, digamos, ¿no? Pasó este año, al menos, de nuevo, por ahí pasaba los otros años, pero actualmente acá o nuestros cercanos estamos asistiendo a actividades o conectando con Malvinas más allá del 2 de abril, lo cual para mí me parece algo novedoso en mi recorrido. Estuvimos en una actividad hace un par de semanas en el CECIM de los compañeros desde La Raíz que presentaron otro documental y hoy estamos hablando con vos, Gabriela. Primero, quizás antes de hablar del documental, te preguntamos, bueno, ¿cómo te acercaste a la lucha de los excombatientes en la guerra de Malvinas? Si fue por la guerra, si fue por otro lado, o sea, ¿cómo fue tu primer enganche ahí?
Yo llegué a Malvinas a través del periodismo, como dije, soy graduada de la Universidad de Lomas y a fines de 2016 yo escribía para la agencia de noticias de la facultad, venía cubriendo temas de derechos humanos y llegué a Malvinas a través del proceso de identificación. Mm. Y entonces me contacté con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CIM La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, que es su abogado, y con Norma Gómez, hermana del soldado chaqueño caído Eduardo Gómez. Y hicimos un artículo, pero aparte Ernesto me comentó de la existencia de la causa que investiga los tormentos, abusos y amenazas que sufrieron los soldados en Malvinas a manos de sus superiores. Y la verdad que era la primera vez que yo escuchaba hablar de torturas a soldados en Malvinas. En mi formación en Malvinas se había presentado hasta entonces en términos de gesta militar, vinculada, como vos decías, a los actos del 2 de abril, y no había más, pero sí estaba esta concepción de gesta heroica. Entonces fue todo un proceso de construir ese relato, de empezar a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, entrevistar a excombatientes del CECIM. Jerónimo en un momento me puso en contacto con Silvio Katz, que es un excombatiente que él estuvo en el Regimiento de Infantería 3, que él fue torturado por ser judío. Y después me fui conectando con otros excombatientes de Chaco, Corrientes, de Tierra del Fuego. También me aportó mucho Pablo Basel y Laurentina Alonso. Pablo fue subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Él lleva una denuncia en 2007 a Río Grande con denuncias de 23 víctimas y testigos. Laurentina Alonso es la otra abogada del equipo jurídico del CIM La Plata. Así que fue todo un trabajo, investigar mucho, leer mucha documentación, muchos informes. Y yo en 2018 hice una maestría en periodismo documental y me encontré con que las narrativas audiovisuales sobre Malvinas son dos: o la guerra contada en términos de gesta heroica, como una épica militar, o las secuelas del conflicto bélico en la población de excombatientes. Pero no hay ninguna que aborde de lleno esto que yo venía trabajando y que trabajé muchos años en gráfico, que son las torturas de soldados en Malvinas. Sí había escenas de estaqueos, pero eran escenas aisladas en películas como O los chicos de la guerra o Iluminados por el fuego. Lo que cambia entre una película realizada al final del conflicto y la otra hecha en 2005 en un contexto donde empezaban a jugarse los crímenes de lesa humanidad en el continente, lo que cambia es la escucha social. Pero, sin embargo, el audiovisual nunca había abordado este tema, entonces yo desde periodista devenida en documentalista, me pareció importante contar esta historia, porque la causa judicial se inició en 2007, van más de 18 años y todavía no fue elevada a juicio, y a las víctimas se les niega ese espacio, pero también se nos niega a nosotros como sociedad, porque los juicios donde se juzgan crímenes de lesa humanidad son reparatorios en dos instancias: una personal para la víctima y otra colectiva para la sociedad, que repone a través de esos relatos que nos fueron negados un relato coral que forma parte de nuestra memoria colectiva. Entonces, esa fue la idea de cómo surgió el documental. En el camino surgió Esquirlas en la Memoria, que lo escribimos con Victoria Torres y lo publicamos con Editorial Marea, que aborda así el proceso de identificación, que también yo llegué a Malvinas por la identificación de soldados argentinos y me encontré con que posteriormente el relato que se armó y que quedó instaurado fue el de Roger Waters pidiéndole a Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad que no, que los excombatientes del CECIM, que fueron los que enterraron a sus propios compañeros, cuando volvieron buscaron cómo podía hacerse para lograr la identificación. Ellos contactaron a LEAF en el 87, el equipo argentino de antropología forense. En 2011 presentaron un recurso de amparo en la justicia federal con el patrocinio de Alejo Ramos Padilla, ellos junto con excombatientes de Chaco, Corrientes y familiares. Entonces, este relato que se armó, donde está Geoffrey Cardoso también, y siempre los británicos benevolentes, como que a ellos les debiésemos la identificación. Bueno, en realidad, Gran Bretaña se opuso a la identificación y no accedió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esto hay que decirlo y marcarlo. Accede después en el macrismo, después de firmar el acuerdo Forador y Duncan, donde la cuestión humanitaria y la identificación queda metida en un acuerdo como moneda de cambio por la entrega de recursos. Entonces, nos pareció importante con Victoria rescatar esta historia.
Uf, dijiste un montón de cosas. Me enganché con varias líneas, ¿no? Pero mencionaste... Que uno va... Sí, no. Me enganché con varias puntas. A ver, me engancho con Malvinas, el territorio Malvinas, ¿no? Por un lado, ¿pudiste conocerlo? ¿Pudiste viajar? O al menos Tierra del Fuego, o estar más cerca. No viajé a las islas, era una decisión. Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué no? Bueno, para mí viajar a Malvinas es encontrar otra película. Pero sí me interesaba trabajar la continuidad geográfica. No sé si pudieron ver el tráiler, los invito también a los oyentes a que vean en @lasvocesdelsilencio.doc, que son las redes de la peli. Sí grabamos en Río Grande y en Ushuaia, porque a mí me interesaba trabajar la continuidad geográfica como una forma más de reafirmación de la soberanía argentina. Bien. Como un aporte a esa reivindicación. Y a su vez contrastar esos paisajes con paisajes de Chaco, Corrientes, que es de donde salieron también, así como de la provincia de Buenos Aires, gran cantidad de combatientes a Malvinas. Como mostrar el clima desde donde los arrancan y los llevan a grados bajo cero, a un clima inhóspito, como es el clima de Malvinas. Claro. Bueno, dale, mándale vos. No, vos recién mencionabas y quería consultarte... ¿Qué implica abordar la cuestión Malvinas desde los derechos humanos? Implica, por un lado, reconocer que Malvinas no fue una gesta, porque no hay gesta en dictadura, que la guerra de Malvinas fue llevada adelante por la dictadura cívico-militar que buscaba perpetuarse en el poder. Fue como el último recurso, el último manotazo de ahogado, ¿no? Y en ese contexto, los soldados conscriptos civiles bajo bandera, cumpliendo con una ley como la ley del servicio militar obligatorio, fueron torturados por su propia tropa, que eran oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que estaban instruidas en la doctrina de la seguridad nacional y de la escuela francesa, no en la defensa nacional. Y es analizar también las prácticas, nos ponemos a ver, cuando hablamos de tortura, hablamos de estaqueamiento, de picana con teléfono de campaña, de inmersión en agua helada, de golpes de todo tipo. También el acaparamiento de alimento es una forma de tortura y podemos establecer estas continuidades con las torturas en los centros clandestinos de detención, todas estas que yo mencioné. Aparte, el privarlos de algo básico, que es una chapa identificatoria para que puedan ser reconocidos en casos de caer. ¿No? Se suma ahí los CNN de Malvinas. Y toda la persecución, la imposición de silencio y la persecución posterior que hubo a los ex soldados conscriptos. Cuando ellos volvieron, fueron ocultados, les hicieron firmar unas actas de recepción donde les decían, ojo con lo que ponen porque nosotros sabemos dónde viven, y les dijeron con unas cartillas de recomendaciones que solo se podía hablar en términos de actos heroicos. Bueno, hechos heroicos hubo, en su mayoría llevados adelante por soldados conscriptos, pero Malvinas no fue una gesta, partiendo, como dije recién, porque no hay una gesta en dictadura, por todos estos motivos, pero también es pensar que la identificación, que sea el Estado argentino que le devuelva la identidad a sus muertos, es un ejercicio de soberanía, que sea la justicia federal de Río Grande la que determine y juzgue estos crímenes. Pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos también nos lleva a pensar en el Atlántico Sur, en los bienes naturales, en la base militar que atenta contra Argentina y la región, que es una región de paz. Entonces, todo esto es pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. Es como, uno entra por una puerta y va encontrándose con que son muchas habitaciones y de repente tenés una red que, claro, es muy... Sí, que si uno lo ve, soberanía y derechos humanos van de la mano. Vos recién mencionabas, ¿no? Bueno, pasaste de ser periodista a ser documentalista, bueno, a ser directora, digamos, ¿no? Como toda una mutación subjetiva ahí. Y en una de las entrevistas que te hicieron en este último tiempo, mencionás una frase que es: lo que no nos toca nos pasa por al lado, decís, ¿no? Si no nos toca, nos pasa por al lado. Y te pregunto, ¿no? Si en este pasaje de ser periodista de investigación, que uno puede asociarla a datos más duros, digamos, ¿no? Esto, citaste 50 nombres en 3 minutos, digamos, ¿no? Claramente eso viene del gaje del periodismo de investigación, de dónde viene, cuál fue el contacto que te pasa, ¿no? Es el hermano de tal, era el hijo de, ¿no? Pero tu decisión, además de que salió un libro, ¿no? Editaste un libro, decidís hacer un documental que
tiene una pata en el periodismo de investigación, pero también en una pata audiovisual que en algún punto es un hecho artístico. Digamos, no es ver cómo contás esa historia, cómo la llenas de imágenes, de sonido, de silencios, de... ¿Vos pensás que es también o desde el arte, o encontraste en el arte una forma de acercar eso que por ahí nos pasa por al lado porque no nos toca? Digamos, ¿no? ¿Cómo hacer que esto toque, digamos, no? Sí, sí, claramente, porque en las proyecciones se dio algo, primero que es maravilloso cuando la obra se suelta y uno empieza a ver cómo la gente se la va apropiando en el buen sentido, apropiarse de la obra. Y yo me acuerdo el día del Gaumont, estaba en la primera fila más cerca de la pantalla y le decía a mi compañero que estaba al lado, che, se escucha genial, pero no escucho los comentarios, viste el U, el A, como... no llegué a escucharlo, pues se escuchaba espectacular, una pantalla increíble. Y cuando me doy vuelta, había medio cine llorando y ahí fue como, wow, funciona. Era como, eso funciona, el relato funciona, la historia funciona, el arte funciona. Porque no es lo mismo escuchar una columna, leer una nota. Yo escribí un montón de notas sobre las torturas de soldados en Malvinas. Y la gente te puede decir, bueno, sí, qué bien escrito que está, o no, o qué interesante este dato, o el otro. Pero hay algo de ese momento de donde estás solo en una sala, pero tu atención está focalizada en esa historia, en estas historias, que es una historia coral, en este caso, donde se da una conexión que esto te toca, te atraviesa. Al que no lo atraviesa un relato, lo atraviesa otro. Y eso tiene que ver también con que son historias contadas desde lo humano, ¿sí? Está el proceso judicial y toda la búsqueda de justicia y bajamos a la tierra conceptos que a veces son complejos porque son conceptos jurídicos, pero está la esencia humana. Está Silvio Katz con su carta dirigida a su mamá, escribiéndole, diciéndole que la extraña. Está Miguel contando de las dificultades para hablar con su familia de esto que le pasaba. Hugo, que vio las caras de horror en sus hermanos y dijo, mejor no cuento nada. ¿No? Está también el relato de la tortura y traer ese pasado al presente. Así que yo insisto, como dijiste, con esta frase, porque yo celebro que la película toque a las personas, porque si no, te pasa por el lado. Y siento que hay una diferencia muy grande entre verlos, ponerle cara, rostro, saber cómo hablan, ¿no? Cuál es su cadencia, su tono, no es lo mismo que leer una nota. Bueno, ahí ahora te pregunto ya sobre algo que quizás no puedas responder desde la investigación realizada, o quizás sí, digamos, ¿no? Sino más bien como un clima de época. Recién cuando te escuchaba y pensaba en esas palabras que vas diciendo, ¿no? Hablas de derechos humanos, de restitución, ¿no? De derechos, no lo decís en esos en esa clave, ¿no? Memoria, verdad y justicia, pero puede entrar, digamos, como en esa misma categoría o en esa misma bandera. Y pareciera que estamos en una época en donde hablar sobre eso, o si una persona empieza y nombra derechos humanos, o nombra la justicia, o nombra la verdad, o la memoria, directamente caes de un lado de la vereda y pareciera que es imposible que del otro lado algo escuche de eso que tenés para decir, digamos, ¿no? Pero siento que en lo que sucedió con Malvinas y en Malvinas, podría ser algo que vaya por otro orden, que no caiga en esta tan mentada grieta, no porque no la haya, digamos, ¿no? Quizás hay otras grietas al interior de los excombatientes o de la reivindicación que ellos necesitan, o qué posición tienen en relación a la lucha en Malvinas, pero socialmente quizás Malvinas pueda ser un tópico que no caiga ahí. ¿Vos qué pensás en relación a eso? Las grietas en Malvinas están, sí. Y la más grande es un genocida, un torturador en el continente o torturador de sus soldados no puede ser considerado un héroe de la patria. Como de ahí, claro. Como esa es la primera grieta. Después creo que sí, que es un tema donde quizás
este paraguas de Malvinas nos une, como, bueno, una película de Malvinas, a todos nos toca, todos vimos, o la mayoría vimos El Eternauta y vemos las referencias a Malvinas y decimos, che, qué bueno, porque es una causa nacional que tiene que ver con los sentimientos de nuestro pueblo, con nuestra identidad nacional. Creo que hay que entrar por distintos lados, depende a quién te estés dirigiendo. Justo lo hablábamos, tuvimos una presentación el lunes en Punta Indio que fue Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, en un contexto donde, bueno, hay una base militar, cómo introducir en esa población, pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, quizás ahí no es empezar hablando de las torturas, es empezar hablando de la geografía, del mapa bicontinental, de los bienes naturales, y ahí nos vamos metiendo y de a poco una cosa va llevando a la otra. Como te decía, son muchas puertas, uno puede ir entrando por diferentes. Pero eso, no es que hay una única manera de entrar a Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, y sí, y va a haber sectores con los que no nos una, porque no a todos. Cuando uno habla de torturas, bueno, como te decía, víctimas y victimarios, bueno, ahí hay una diferencia marcada. Claro. Y que se debe, la justicia argentina nos debe al pueblo, bueno, zanjar esa grieta diciendo, este acusado fue un torturador, esta persona es una víctima de hechos aberrantes, de crímenes de lesa humanidad, y también las Fuerzas Armadas se las deben para ellos a su interior, porque lamentablemente la formación que sigue habiendo es este discurso de Malvinas como una gesta heroica, y eso no nos permite avanzar. En cuanto a lo judicial, que se juzgue como un crimen de lesa humanidad, ¿eso ayudaría a que no prescriba? Porque por lo que sé, el caso hasta ahora, la única respuesta judicialmente es que prescribieron. Bueno, eso depende de la instancia, porque el juzgado de primera instancia dicen que son crímenes de lesa humanidad, la Cámara de Apelaciones también, Casación Penal recientemente dijo que también, entonces ahí era donde se venían trabando los incidentes y llegaron a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia no falló sobre si eran o no crímenes de lesa humanidad, sino sobre una cuestión administrativa de plazos de presentaciones. Y ahí se recurrió, la querella del CECIM recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero sí, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y los comete el Estado por acción u omisión a través de sus agentes. Y es contra una población civil, que son en este caso los soldados conscriptos y oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay pruebas muy, muy importantes que no solo son los testimonios que tienen un valor, muy, muy importante el testimonio, pero eso se suma todos los documentos desclasificados de los archivos de las Fuerzas Armadas, donde vos tenés el acta de recepción de la víctima, tenés el informe de los médicos militares que dice que tuvo pie trinchera de desnutrición, y ves que en los oficiales y los suboficiales esa desnutrición no se da. Ves las lesiones que hablan de la tortura que te cuenta, y aparte ves que el testimonio que te dio en 2007 coincide con lo que declaró en el acta de recepción del 82. O sea, hay muchos elementos. Claro. Entonces, la causa, en esta instancia, ¿están esperando la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Está en distintas instancias, porque por ejemplo hay 9 o 10 incidentes que se desprendieron de la causa y hicieron el camino de Cámara de Apelaciones, Casación Penal, Corte Suprema, y están en la Corte Suprema esperando que la Corte resuelva. A veces el juzgado sigue tomando denuncias, pero no está llamando a indagatoria. Entonces depende de la instancia. Esperamos esto con la llegada de la Comisión, la Comisión Interamericana en 2023 declaró admisible el pedido del CECIM. Entonces esperamos que eso pueda movilizar y traccionar. Ya, la Cámara de Casación Penal tuvo una respuesta diferente a las que venía sosteniendo, porque acá hay algo que es fundamental remarcar, que es el paso del tiempo lo que permite es la impunidad biológica, porque así como se mueren los torturadores, se mueren también las víctimas. Sí. Entonces, es importante, y nosotros también desde la película alentamos a
que si alguien fue víctima o testigo de torturas en Malvinas, facilitamos los contactos con la querella de la Comisión Provincial por la Memoria, para que puedan acercarse, puedan consultar. Nos parece importante tener esa instancia, también en el marco de la proyección de la película. Bueno, por ahí nos vamos un poco de tema, pero en relación a estos observables, ¿no? O elementos de prueba, pienso en las enfermeras como del ejército que se encontraban en territorio. ¿Hay algún cruce, digamos, como de información que ellas también puedan brindar o que hayan quedado registros de esos cuidados posteriores o en el mientras tanto? No. Mira, en el CECIM La Plata se presentó justo la semana pasada un libro sobre un aspirante de enfermera que estaba en la base General Belgrano, y ella da cuenta de la desnutrición, ¿no? En ese relato da cuenta de la desnutrición de los soldados conscriptos. La verdad es que las enfermeras eran parte de las Fuerzas Armadas y tienen un discurso bastante militarizado. Y esto lo digo habiendo estado en un programa el año pasado, el 2 de abril, con unas enfermeras, que cuando yo empecé a hablar de las torturas de soldados en Malvinas y del acaparamiento de alimento, dijeron que eso no era así. Que eso no había ocurrido, que había sido por una cuestión de bloqueo. Entonces, bueno, a ver, y yo lo digo siendo feminista, y mi perspectiva de género está puesta en el documental, porque también es permitir ver corrernos de esa naturalización de la violencia en el servicio militar obligatorio. Bueno, las enfermeras en general, no puedo decir en particular porque no he hablado con todas, pero en líneas generales ellas tienen un discurso de Malvinas en términos de gesta heroica, donde los chicos le decían al conductor, no es mentira eso que pedían por sus madres. Uno en el peor momento de su vida pide por su madre o por su padre, y en el documental está la carta de Silvio. Si tienen oportunidades de conversar con Silvio Katz o leer sus cartas, son hermosas. Él empieza diciendo, querida, adorada y nunca bien ponderada mamá. La extraña, y lo único que quiere hacer es volver, y le dibuja un sol para que piense que él está bien. ¿No? Entonces, ¿no? Ellas repiten este discurso que es de hombres bravos, aguerridos. Bueno, eran pibes de 18 y 19 años, que fueron torturados por su propia tropa. Y algunos que quedaron en las islas ni siquiera fueron identificados hasta 30 años después. Entonces, esto es pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos y poder tener un discurso crítico con estas mujeres, porque bueno, el hecho de que sean mujeres no quiere decir que tengan una perspectiva feminista. No, claro. No, lo estaba pensando en clave pruebas, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que la línea, incluso en su momento, no como una reivindicación, era, bueno, cómo visibilizar que también habían mujeres, digamos, ¿no? Eso ya fue todo un acto, pero sí es cierto que la reivindicación no implica necesariamente que esas mujeres tenían un posicionamiento que no era patriarcal, digamos, ¿no? Eso va más allá del género, y ya lo sabemos, digamos, ¿no? Por algo estamos como estamos. Bueno, estábamos con Gabriela Naso, periodista, investigadora y directora de la película Las Voces del Silencio. Contanos si va a haber alguna proyección del documental pronto en alguna sala. Sé que también andaban pidiendo salas, digamos, ¿no? Porque no hay ahí un final. Sí, estamos buscando espacios porque el Inca nos dio en el Gomón una sola fecha, que fue la fecha de estreno. Vamos a tener fechas en Capital en mayo, el 27 de mayo, el 10 de junio vamos a estar en Berisso, en el Teatro Victoria. Y vamos a estar confirmando, tenemos algunas fechas ahí en suspenso, a punto de confirmarse, las vamos comunicando a través de las redes de la película y las redes del CECIM La Plata, que los invito a seguirlos nuevamente. Tomo el espacio para... Ahí está, las estamos mostrando, qué genial. Sí. Lasvocesdelsilencio.doc, pueden ir a seguir, a enterarse ahí, y bueno, también ir viendo como las repercusiones de las proyecciones previas, ¿no? Y del proceso de montaje, de edición y de producción del documental. Bueno, te agradecemos un montón, Gabriela, y nos estaremos viendo quizás en Berisso, que no nos queda tan lejos. Capital, viste, cuesta ir a Capital, pero a Berisso vamos, porque acá no somos capitalinas, pero Berisso, entonces. Está muy bien. Bueno, Gabriela, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Adiós. Bueno, entonces, tenemos un montón de cosas para hacer. Ir a Berisso. Sí. ¿Vos fuiste a ver proyecciones territoriales? No, ¿cómo era? Proyecciones terrestres. Terrestres. Tengo la película. Bueno.
Tenemos mes de lluvia, humedad, películas y documentales, gente, eso sí. Vamos a ir a un corte y nos preparamos para la segunda mitad del programa. Quédense ahí que ya volvemos con más Permitime Dudar. Bueno. Segunda mitad del programa, 4 y pasaditas apenas de las 4 estamos. Volvimos con Permitime Dudar y hoy vamos a hablar un ratito ahora sobre una efeméride bárbara que nos produce una cantidad de preguntas inimaginables, que es el día, en realidad no es hoy, ¿hoy qué es 7? Hoy es 7, sino que es el primer miércoles de mayo. El primer miércoles de mayo. Puede ser 7, puede ser 6, puede ser 5. Cualquiera, pero siempre tiene que ser el primer miércoles de mayo. Exactamente. ¿Por qué? Porque es hasta medio la lógica del Día de la Madre, ¿no? Que es el tercer domingo. Y lo mismo con el Día del Padre. Como primer, segundo. Tiene que ser miércoles, no sabemos por qué, pero miércoles. Como para traer un pequeño marco teórico, referencia teórica, hemos hablado el año pasado sobre salud mental. El año pasado, el anterior, ya no me acuerdo en qué edición. Pero no tan específicamente. No. Pero vamos a recordar cómo o qué es la salud mental para la ley de salud mental vigente en la República Argentina. Tenemos una ley de salud mental. Por eso lo tenemos que aclarar. Tenemos una ley que es la 26657 que define a la salud mental. Porque uno cuando dice salud mental, ¿qué dice? Alguna perturbación de la salud mental. Si tenés o no tenés. Si es buena o es mala tu salud mental. ¿No? Como algo en clave como la salud física. Muchas veces se la define por sus enfermedades. Tal cual. ¿No? ¿A la salud mental no? A la salud mental no. La salud mental es un proceso. No es algo que tenés o que no tenés. Es un proceso que se da y que está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. O sea que es una definición bien amplia de salud mental, no es solamente una cuestión psicológica o en clave trastorno de salud mental, ¿no? Que se lo asocia a, no sé, un ataque de pánico, en última instancia insomnio, ¿no? Como algo que perturba psicológicamente a una persona. Si no es un efecto de tener, de tener como saldado de alguna manera los derechos humanos, y no se me acuerdo qué más. Derechos humanos y sociales, sí, está vinculada a poder concretar, ejercer básicamente esos derechos, pero que depende muchísimo de la construcción social, económica, cultural, sí, ni hablar, biológica y psicológica. Esa concreción depende de todos esos factores. Y también qué onda esa salud mental en la que tenés, porque ahí sí podemos pensar en clave, bueno, ¿cómo registro cuál es mi salud mental? Claro. O sea, ¿dónde la pesco? ¿Cómo se mide? ¿Se mide? ¿Se pesa? Porque, por ejemplo, si estás enfermo, tenés te hiciste un estudio, porque, te dolía el dedito chiquito del pie derecho. Y no tenés ni idea de qué es, porque no te lo golpeaste, porque no tenés nada visible, y estás esperando el resultado. Vos ahí tenés un dolor, pero no tenés un diagnóstico. Y aún así, probablemente estés preocupada. Te empieces a preguntar, ¿puedo pagar? ¿Cuánto me va a costar el tratamiento de esto, dependiendo qué cosa? ¿Puedo pedirme días en el trabajo para no ir porque... ¿A quién le pido? Tengo derechos a pedir, ¿cómo es mi contratación? Bueno, montón. Se opera, claro. Bueno, la recuperación. ¿Tengo familia que me pueda cuidar o amistades que me puedan bancar en o sea, todas esas preguntas que cualquier hecho X en nuestra vida nos aparecen, perturba, modifica, tiene un efecto en clave salud mental. Puede ser insomnio, ansiedad, puede ser angustia, puede ser enojo. Pueden haber un montón de efectos de eso que preocupa y que ocupa tiempo de cabeza y de cuerpo, básicamente. Y hoy, particularmente, entonces, vamos a hablar de salud mental materna. Pero nos encontramos con un conflicto, que es que ninguna de las dos somos madres. Ah, es cierto. Pequeño detalle. Somos hijas. Eternas hijas. O tías. Eternas hijas. Poco tías. Y somos amigas de madres. Es verdad. Pero no somos madres. No.
Y en mi caso, nuestras madres tampoco son referentes de nada. No, evité llamarla. No queríamos referentes, no queríamos referentes en clave, ¿qué es lo que hay que hacer para tener una buena? No. Sino, podemos hablar desde el no habitar esa subjetividad madre, porque conocemos madres, porque tenemos ahí a la vista los efectos de la maternidad, el cuidado, la responsabilidad y coso. Sí. Pero nos parece un poquitito más genuino. Claro. Más genuino hablar con madres. Así que vamos a hablar con una primera madre. La vamos a presentar como madre. Madre número 1. Madre número 1. Vamos a decir madre A. No, le vamos a dar la bienvenida. Ahí tenemos en comunicación a Andrea. Andrea, que es parte de este programa. Andrea Rumier. Hola, ¿qué tal? Andrea, que ahora es madre. Andrea no madre. Ahora devino madre. Rol de madre en este momento. Sí. No sos nuestra columnista de japonés. No soy más que madre. No sos mi colega psicóloga tampoco. Sos madre. Solo madre. ¿La maternidad te permite hacer otras cosas? Primero. Así, de pronto. De una, bueno, arrancamos. Sí, a ver, sí te deja hacer otras cosas. El tema es cuánto de las otras cosas no se te filtra en el ser madre, digamos. Claro. Yo daría vuelta a la pregunta, digamos. Claro, el problema es hacer, no es hacer o no hacer, sino desde dónde se hace. No, y cuánto de eso te permite, no sé, simplemente hacer esas cosas y no dejar de ser madre. Un poco... Bueno, sí, como si se pudiera dejar de ser madre, claro. ¿No? Hoy, hablando con una compañera de trabajo, un poco sobre el día, bueno, el día de la salud mental de las madres y demás, o materna, pensaba un poco en cuánto de ser madre es todo el tiempo. Todo el tiempo se está haciendo madre, ¿no? Bueno, estás trabajando y hay una fracción de cerebro que está activa o en stand-by, depende del caso, pensando en, no sé, en mi caso, voy a hablar más particular, si el pibe salió de la escuela, si lo fueron a buscar, si llegó bien, si llego a buscarlo, si pasó algo, si tiene tarea, si llego después de que está dormido, que no me dé culpa y al otro día, pero si llego antes y estoy cansada, bueno, digo como cosas que están todo el tiempo. Y claro. En el medio uno está trabajando o viajando para algún lado, en mi caso atendiendo gente, o sea, como todo el tiempo siendo madre y haciendo otras tantas cosas. Claro. Bueno, vamos a hacer un pimponeo, porque estamos estrenando esto de la llamada. Entonces va a ser cortito y la idea es intentar ver si se puede responder algo cortito en relación a esto que tenemos pensado. Por ejemplo, arrancamos tranqui, ¿Qué es? Pensando en la salud mental como un proceso y cosa, ¿no? Pero, ¿qué cosas perjudican tu salud mental materna? ¿Qué cosas? Y la desorganización a mí me perjudica mi salud mental materna. Bien. Lo vamos a tomar como una cosa. Sí, bien, perfecto. Sí. Tiempos desorganizados me perjudica, me complica. Bien. Eso me complica. Perfecto. ¿Más? ¿Tiro alguna otra más? ¿Podés alguna más? Genial. Mi cansancio físico me perjudica mi salud mental materna. Mi pluriempleo me complica mi salud mental materna y un poco el estereotipo o los estereotipos que habitan las maternidades, la maternidad, ¿no? Porque eso también me afecta banda, mi salud mental de madre. ¿Qué elementos tienen este estereotipo hoy? Porque suponemos que hay una batalla que se suponía que estaba empezada a dar o dada, pero ¿cómo sigue ese estereotipo hoy día, si la tenemos que actualizar? Y yo, a ver, es re loco porque el estereotipo está, esto decís, no está balizado, sabemos cuál es, sabemos dónde opera y todo está divino, perfecto, escrito, maravilloso, pero en el cuerpo se sigue sintiendo, qué sé yo, ejemplo. En mi caso, yo no estoy en el grupo de mamis y es el grupo de mamis
porque es el grupo de mamás del colegio de mi hijo, está el papá. Claro. Por decisión del papá de mi hijo y yo acompañé esa decisión, digamos, no por nada, acá se trabajó mucho eso. Y ustedes dirán, che, qué progre, qué bien esta familia, pero a mí eso, de alguna manera, en algunos momentitos me opera, che, sí. estará mal. De hecho, no solo a mí, cuando yo lo cuento a otras mamás y me refuerzan, mamás deconstruidas y todo, che, no, pero tenés que estar vos en el grupo de mamis, que por algo es de mamis, digamos. Digo, esas cosas siguen existiendo. Claro. Y por más que no se dé como herramientas nuevas o le encuentre vueltas nuevas, la carga culposa del tiempo, de la responsabilidad o de no poder correrse de algunos lugares, en el cuerpo se siente. Después se sale, o sea, es rápido salir porque está balizado, pero cuando está una floja de papeles y la angustia está un poquito más desbordada y viene toda esta carga de no seré buena y no soy buena madre, ¿no? La buena madre nos persigue a todas las madres, creo que en todos los momentos de nuestras vidas. El buena madre. Vaya a saber Dios qué es el buen madrismo, no sé qué es, pero nos persigue a todas. O por lo menos yo lo hago extensivo a la cercanía. Muy bien. ¿Y qué si puedes nombrar algunos afectos que vos podés registrar en los bellos y los no tan bellos, digamos, ¿no? En claves al proceso de salud mental materna. ¿Qué afectos te produce ser madre? Un montón. Qué sé yo, cuando un poco sabía de lo que íbamos a hablar, no sé, los primeros afectos que yo registro de mi primer inicio de madre, fue pánico a, por ejemplo, no sé, no ser suficientemente buena en términos, no sé, de, qué sé yo, de que el pibe crezca sano, no sé, dar la teta, pánico siempre, pánico porque uno no sabe qué va a pasar nunca. Y mucho miedo al no control, digamos, ¿no? Que de por sí, bueno, es una cosa más personal, pero en este tipo de situaciones es inabarcable, o sea, inconmensurable el hecho de que no controlás nada. Claro. Y después, mucha satisfacción, y yo, bueno, particularmente con mi hijo, yo me divierto muchísimo con Álvaro, la pasamos muy, muy bien, y es súper lindo ir creciendo con el vínculo que construís en el caso que yo construyo con mi hijo, o sea, ir creciendo juntos. Yo encontré eso como mucha satisfacción en esto, y mucho orgullo muchas veces y mucho enojo otras, como, estar odiada de las decisiones que tomé, digamos, de decir, che, no sé, si me hubiesen contado cómo era en algunos momentos, y no sé si lo hubiese decidido, pero después decir, no, ¿cómo voy a decir esto? Si tengo un hijo precioso. Mala madre. Mala madre, horrible. Y así. Pero eso en un día. Claro. En una mañana. Claro. A las 6 de la mañana, cuando te tenés que levantar para llevar al jardín. Bajón, levantarse 6:20 de la mañana. Y pensando, enmarcando, como para cerrar, que hoy es el Día de Salud Mental Materna. Algo que se te ocurre que puedas hacer hoy, en esta tarde, en esta tardecita, en esta noche, para hacerle un mimo a esa salud mental materna. Y yo creo que es un poco parar un poco la pelota y mirar que por lo menos en mi entorno lo que creo que estoy haciendo por la crianza de mi hijo va. Y que no sé si soy la buena madre que debería ser, pero que me siento una buena mamá de mi hijo. Eso ya para mí es un buen mimo, decir, bueno, estoy como me gustaría que estén conmigo. Creo que ese es un poco el registro. Y ahí me encuentro. Bueno, bien. Mamá Andrea, te agradecemos muchísimo. Mamá número 1. Mamá.
Un montón. Mamá de la llamada número 1. La siguiente mamá también. La vamos a decir mamá número 1 porque si no se va a sentir mal. Bueno. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y que tengas una linda tarde y que esa palmadita en la espalda de che, soy buena madre, sí. Te lo puedas dar hoy al menos durante el día y sea consciente. O un vino. También. Sí, también. Bueno, eso también. Sí, podía ser más concreto, lo tuyo fue más abstracto. Claro. Sí, voy a lo concreto. Te tomo esa short. Sí. Bueno, muchas gracias por la comunicación. A ustedes. Adiós. Un beso. Adiós. Chao. Bueno, no sé si tenemos otra madre para hablar. ¿Tenemos otra madre? Bueno, de repente nos rodean madres. ¿De dónde salieron? Tenemos a otra madre número 1 que se llama Nadia. Sí. Nadia Rocha, ¿nos escuchás? A ver. Hola. Ahí. Hola, Nadia. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, acá Victoria y Georgina, te saludamos. ¿Sabés por qué te estamos llamando? ¿O te largaron al ruedo nomás? No, algo me comentaron. Buenas tardes a todas, a todos que están por allí. Sí, algo me comentó Cami. Bien, bueno, nosotras viste que no somos madres. Entonces hoy el Día de la Salud Mental Materna dijimos, estaría bueno hablar con madres, porque nosotras podemos hablar de la boca para afuera, pero dijimos, no, estaría bueno hablar con datos reales. Está muy bien. Bien. Salud mental materna, hablábamos un ratito recién con otra madre como vos, y antes apalabrábamos un poco que, bueno, solemos asociar la salud mental a síntomas o alguna patología o alguna cuestión de, no sé, enojos o angustias, pero la salud mental es todo, son los afectos lindos, los no tan lindos, las frustraciones, Entonces queríamos hacer un pimponeo con las madres, con algunas madres conocidas, cercanas, y una primera sería ¿cómo, no sé si la palabra es valoraría, pero qué registro tenés vos de tu salud mental materna? Después hay otras, pero la materna principalmente. Bueno, particularmente para mí es fundamental, porque lo vas viendo en el día a día, que si una no está bien, repercute muchísimo justamente en esos niños o niñes que van creciendo al lado de uno. Y también aprender a conocer, a entender todas las emociones y los sentimientos que transmiten y cómo afecta a uno y también la respuesta que le puede dar ante esas situaciones. Bien. Me gusta porque arrancamos serias la conversación. Sí. ¿Vos sos... No, me parece bárbaro. ¿Sos madre de niño, niña, niñes, varios? Soy madre de 2 niñas, una de 7 y una de 2. Las cuales cancherísima. Estamos experimentando muchas emociones, sentimientos y planteos inclusive. Ajá. Por eso soy una fiel defensora de que uno también tiene que estar bien y tiene que darse el lugar desde el lugar maternal, desde el lugar de mujer o de como quiera asimilarlo para poder compartir el día a día con los demás. Y vos sentís que eso, Andre, que hablábamos hace un ratito, nos decía que está el tan mentado estereotipo, ¿no? De la buena madre, la mala madre. Y vos decís casi como si estuvieras luchando contra alguien en eso que planteás, como es necesario pensar en la salud mental y una estar bien y porque eso repercute. ¿Te estás luchando con algún imaginario? Como si para el estereotipo quizás no sea tan importante cómo está esa madre, lo importante es que el pibe esté bien. Sí, ni hablar. A ver, yo particularmente desde mi lugar siento que se vende mucho esa imagen de la madre que tiene que ser ideal, la madre perfecta, claro, la madre presente, sin importar qué hay detrás. Y por sobre todas las cosas, particularmente tengo 38 años, entonces soy de una generación en la cual sus madres cumplían todos esos roles o trataba de cumplirlo en su gran mayoría, y en donde el tema de las terapias o el tema de juntarse, poder canalizar, poder tener sus momentos de ocio, de espacio, de tiempo, estaban sumamente relegados a lo que era la crianza. Entonces desde mi lugar trato de tenerlos, mantenerlos y por sobre todas las cosas transmitírselos para que ellas también los tengan cuando deseen, cuando quieran
y los respeten por sobre todas las cosas, respeten sus espacios y también que ellas respeten los espacios de los demás. Claro, porque ahí está como el doble rol, digamos, ¿no? Como el de la madre, sí, pero también el de la mujer. O sea, vos estás criando a 2 niñas. Exactamente, es como la mamá no puede, si está cansada, tiene que seguir, tiene que afrontar todo tipo de batallas sin importar los resultados. No importa si uno está cansado, si no llega económicamente, si tiene emociones a flor de piel, si le suceden cosas ya sea en su pareja, en su familia, en su grupo de amigos, en su trabajo, no importa, la mamá tiene que estar y también me parece importante desde mi lugar obviamente, transmitirle de que uno también se puede cansar, uno también se puede enojar, lo importante es que esas emociones se charlen, se salgan y por sobre todas las cosas se respeten. ¿Y qué encontrás en estas niñas? Ahora, tu hija mayor es hermana mayor. ¿Vos ves algo de esa lógica del cuidado que también se enseña con los gestos y con el hacer más que con lo que se le dice a la persona de cómo cuidar? ¿Qué ves ahí en ese vínculo? Bueno, particularmente cada vez veo como una adolescencia más temprana en sus planteos, en sus pensamientos, también en sus pedidos, en los cuales ahí tenemos batallas de la parte de consumo, de la parte de inclusive desde el físico o desde sentimientos, que tal vez me estaba preparando para más adelante y no ahora. Pero está buenísimo que ellas empiecen a tener en claro que las cosas, todos los temas se deben hablar, no se deben esconder, se deben respetar. Y la verdad me estoy sorprendiendo día a día con la más grande por sobre todo, con su lógica y su raciocinio, cómo empieza a tal vez a tratar temas y a buscarle algún tipo de reflexión o algún tipo de solución ante eso, ya sea que pueda o no, pero tratar de buscar. Y creo que por ahí el mensaje sí está bueno, de que se puede compartir y hay veces en los que los va a encontrar esos resultados y otros no, o tal vez con ayuda de alguien, pero que lo intente. Claro. Bien, bueno, hermoso todo esto. Me encanta porque fueron 2 entrevistas muy distintas. La anterior fue más jocosa, más arriba, más y esta fue más, bueno, otro ritmo, bueno, muy del estilo, ¿no? Cada persona, cada madre. Claro, tal cual. Ahí nos damos cuenta de que no hay la madre. Sola, claro, un solo tipo de madre. Bueno, yo soy docente, justamente, entonces también estoy como interpelada por todas las emociones y los sentimientos del afuera, también de los grupos que plantean lo que les sucede, lo que quieren, lo sí, el no. Entonces también trato de llevarlo a mi casa y construir algo fructífero para todas, en ese sentido. Bueno, y hoy, siendo que es el Día de la Salud Mental Materna, algo que te quieras regalar vos en cuanto, en pos de mimar a esta salud mental materna, algo que se te ocurra, puede ser, el anterior dijo hacerse una palmadita en la espalda y decirse, soy buena madre, che, dale, basta, relaja, o tomarse un vino, también salieron las 2 propuestas. En tu caso, ¿qué te podés regalar hoy o qué podés pedir que te regalen? Pero bueno, la salud mental también es propia, es con otros, bueno, algo que vos le quieras dar a tu salud mental hoy. Bueno, voy a tomar los 2 regalos del anterior, me los voy a abastecer, voy a hacer son parte 2 muy buenos regalos. Sí, por eso, sobre todo el segundo. voy a tomar en la copa esa para levantarla y decir que todo va a estar bien, que con aciertos y con errores lo importante es intentarlo, sobre todo desearlo, la maternidad y por sobre todas las cosas dejar un buen mensaje para los venideros. Que con acierto y con errores se puede seguir. Se tiene que aprender. Hermoso, Nadia. Te agradecemos un montón este ratito que nos brindaste. Por favor, chicas. Un saludo enorme a esas niñas y que tengas una gran jornada de salud mental materna el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ay, hermoso. No te digo que me dieron ganas, pero qué loco, escuchar con madres que quieren ser madres. Que
Que les gusta, que encuentran algo piola en eso. Yo no sé tanto si quiero... O sea, estoy pensando en mi hermana por ahí. Mi no, hermana estoy hablando de ellas dos con las que hablamos hoy. Está bien, que piola hablar con gente que le ha encontrado la vuelta piola. Sí. No, bueno, igual mi hermana le encontró la vuelta piola. Pero es verdad que sí, que una muchas veces tiene miedo ante eso. O sea, uno primero no quiere, estoy hablando de mí. Pero cuando digo, bueno, en el caso de querer... o sea, tenés mucho miedo, es algo que me da pánico, terror. Así que la verdad que las admiro. Las admiramos. Sí. Admiramos a la madre 1 y a la madre 1. Andrea uno. y Nadia, muchísimas gracias por compartirnos este ratito. Y vamos a ir a un corte. Para el último rato de Permitime Dudar con mucha rosca. Vino a rosca hablando de vinos, ¿no? Tal cual. Quédense ahí que ya volvemos con más Permitime Dudar. Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto y sorpresivamente somos 4. Somos 4. Hola. Epa. Oiga. Hola, ¿qué tal? Paren, hay 2 hombres de repente. Un hombre y un niño. Hay que cumplir el cupo. Ay. Hay que cumplir el cupo. El cupo al revés. Sí, claro, el cupo masculino. Cupo masculino. Vos sos representante del cupo masculino en el programa. Del aire, sí, del aire, sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Estamos con Luis Dateo. ¿Qué tal? ¿Cómo Tanto estás? tiempo. Tanto tiempo que no nos veíamos acá, ¿no? Digo, Claro, es en verdad este que es tu primera aparición en esta tercera temporada. Sí. Yo bien, la verdad que bien. Bueno, es la síntesis de cómo estoy, sí. Bien. ¿Y el país? También, Muchos afectos. Salud mental argentina, habrá que ver cuál es la salud mental del país. De la madre patria. De la madre No, la madre patria sería España, ¿no? No. No, madre patria puede ser la Pachamama, puede ser. Bien, Mercedes. Y estamos con Joaquín. Hola. Buenas tardes. Acércate porque... Buenas tardes. Joaquín, ¿qué haces acá vos? Qué formal. No sé, me dijeron que venga. ¿Otra vez te trajeron así de la galera y te dijeron entrar? Sí. Es el delegado gremial de los muy bien. streamers. ¿Es el delegado, sos el delegado gremial de los streamers? Sí. ¿Vos ¿Vas a luchar por nuestros derechos? No sé. No sé. Bueno, es un buen Pórtense bien. delegado. hay que seguir rosqueando. Al menos él es sincero. Está muy bien. Él como delegado Sí. dice, no sé, capaz que sí, capaz que no, depende. Deja que lo Más piense. sinceridad Claro, necesitamos. sí. Bueno, esperemos tus acotaciones para lo que quieras. Si en un momento escuchás algo y decís, che, esto es interesante, puedes decir eso, qué interesante esto. Qué interesante. Exactamente. Damos apertura. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bien. ¿En vinito a rosca o como se llame esta columna este año? Entonces se notará que estoy cada vez más abajo. Bueno, pero no importa. En términos físicos, Con un no, cachito, mira, el monitor para atrás. emocionales ni nada. Ese monitor para para que me vea bien la cara. No, para que no se vea el monitor. Está bien. Bueno, Perfecto. año 2025, año electoral en la Argentina. Otra vez. ¿No? Año impar. Sí. Así que por ahí podemos ver la aparición de Florencio Randazzo, ¿no? Que aparece en los años impares. Bueno, con algunos cambios, ¿no? Algunos cambios en lo que es el cronograma electoral, algunas de las formas. Hoy las escuchaba al comienzo del programa, que estaban bastante orientadas en lo que está por pasar en el país y en la provincia. Ajá. Así que Georgina está bueno. está orientada. ¿Sí? Yo no. Tampoco Sí. tanto. No, yo por lo que escuché estaban bien las dos. Bueno, a la final. Bien, sí, Aprobamos. las dos a la final. Seguimos. Pero bueno, vamos a ir a hacer un poco siempre de historia, como me gusta, como para poder entender el presente. Sí. Este año no va a haber paso. Ya de por sí, vayamos tomando notas que no va a haber paso. En algo en que se pusieron de acuerdo la gente de nación con la gente de provincia. Chaulas paso. Exactamente. Pero vamos a ir a profundizar un poco sobre las pasos o sobre lo que eran las pasos, o lo que son, porque digo, se suspendieron este año, pero puede que años posteriores sigan estando. Las PASO eran una especie de interna que se daba en los partidos políticos o en los frentes que se daban en frentes electorales. ¿Qué son las internas? Las internas son eso, son justamente internas, elecciones internas, Sí. es decir, que votaban solamente los afiliados a los partidos políticos para dirimir cuál iba a ser el candidato, por lo general a cargos ejecutivos, a presidente, a intendente o gobernador. Eso se daba, antes de las PASO, se daba solamente en los partidos políticos, votaban los afiliados y nada más. Podía estar, podía no estar. Sí. Hubo un antecedente en la República Argentina en el año 99,
que se presentó un nuevo frente político que se llamaba La Alianza, compuesta en la cabeza por De la Rúa, y estaba compuesta por la UCR y el FREPASO. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver quién va a ser el candidato a presidente, si Fernando De la Rúa por el radicalismo o Graciela Fernández Mejide por el FREPASO. Digamos una interna, pero que sea abierta, que no solo los integrantes del FREPASO y el radicalismo voten, que voten todos los que quieran votar. Y eso fue como una especie de antecedente de las pasos en la Argentina. No me acordaba de esas. Votó gran cantidad de personas que después no sé si las habrán votado en las generales, pero como estaba la posibilidad de hacerlo, finalmente fue el ganador De la Rúa. Se decía que si ganaba Mejide pasaba De la Rúa a ser el vice. Si ganaba De la Rúa, Mejide no quería ser vice, fue candidato a gobernadora y finalmente perdió. Pero bueno, fue como un antecedente. Puntualmente, ¿qué son o qué eran, vamos a decir ahora, las PASO? Era una sigla. ¿Qué eran? Primarias. Abiertas. Simultáneas y obligatorias. Bien, muy bien. Bueno, primarias. Las primarias tenían que ver, es más un nombre... Me merezco. Dame una estrellita para Vic. Las primarias es un nombre tomado medio de Estados Unidos, que es básicamente una elección previa a las elecciones generales, donde justamente se elegía a los candidatos. Eran abiertas, porque eran para todas, no hacía falta estar afiliado a ningún partido político para elegirlas. Sí. Simultáneas, ¿por qué? Porque se daban todas al mismo momento, era un día donde se votaban todos los candidatos. Y obligatorias porque tenías que ir sí o sí. No solo que no tenías la obligación de ser afiliado a ningún partido, sino que tenías la obligación de ir a votar. Claro. Que después uno puede discutir cuánto de obligatorio tiene, si después la multa es irrisoria. Es una multa económica por no ir a votar y entiendo que es muy poco, pero vayan a votar. Y los retaba a los oyentes. Venía, la primera vez que viene el año el chabón y ya estaba barriendo. Pero igual, el cupo masculino es así. Sí, así son. ¿Te das cuenta? Pero igual posta que sigue operando ese concepto de obligatoriedad en la mayoría de los argentinos, porque todos sabemos que nada más tenés que pagar 2 mangos y de igual manera sigue siendo la gente. Yo creo que hay un poco de responsabilidad cívica en algunos. Sí, en algunos sí. No es lo mismo que cree en los ojos de Vicky. Pero también, bueno, sí, tiene que ver con una cuestión de miedito. Así, che, si después me cobran más. Creo que hay algo medio de no perdérsela. Medio ¿Sí? FOMO. Como, tanto, ya está, voy. En mi caso es a veces hasta la excusa de cruzarme con gente que hace 1000 años que no veo porque es en el barrio. Es volver al barrio. Claro, porque no me cambié mi domicilio en el documento. Bien. Bueno, ya ha llegado entonces el año 2009, es cuando se implementa, y la primera elección, las primeras primarias que hay en la República Argentina es en el año 2011, cuando se elegían cargos ejecutivos, presidentes, gobernadores e intendentes. Lo estrenamos, por decirlo de alguna manera, Cristina Fernández de Kirchner, cuando saca casi el 50% de votos en las primarias, y finalmente el 54% en las generales. ¿Qué épocas aquellas donde, o sea, no lo digo como algo bueno, sino que ponerse a pensar en que hubo un momento donde Cristina ganaba con un 50% de... 54. Tranquilísima. Sí. Tranquilísima. Sola jugaba. Tal cual. Bueno, y servía para justamente eliminar las internas partidarias cerradas para poder centralizar en una sola elección todas las elecciones, valga la redundancia, y lo que fijaba era un piso del 1,5%, es decir, que todo movimiento, todo frente electoral que no pasara ese 1,5% no podía presentarse a las elecciones generales. Uh-huh. Desde sectores más de izquierda, por lo general, denunciaban que era una proscripción encubierta. Porque, claro, como muchos de esos movimientos, frentes, partidos, no llegaban a ese número, no podían presentarse. A lo cual uno podría decir, si vos no llegás al 1,5... ¿Qué posibilidades tenés de ganar una elección? Claro. Sí. Claro. Pero no lo vamos a decir, porque esto es comunicación seria. No, claro. A la gente. Tal cual. ¿Qué es lo que pasaba con ganadores y perdedores o quienes se quedaban ahí por el medio? Las elecciones primarias lo que hacían era, en cierto modo, legitimar al candidato o candidata. Claro. Pasó, esto con Cristina. Llegó a un 50% en la primera, en la cual a lo mejor había gente que decía, che, es por acá. Y hubo un 4% más que a la siguiente dijo, sí, es por acá. Y fueron y votaron. Como que arrastra después un voto, decís. Por ahí si en las PASO gana,
Después arrastra un voto plus, decir, che, si ganó, por algo. Arrastra un voto el candidato o candidata que haya ganado y se le resta a aquellos candidatos que quedaron ahí medio que uno para ahí veía como favorito y sin embargo quedaron... Medio como que en ese momento se legitimaba un candidato y en las últimas elecciones podíamos ver que las PASO eran como una encuesta. Bueno, claro, era como una especie de encuesta. Porque también estaba después la lectura que se hacía en los medios de comunicación. Por lo general, se tomaba todo el dato completo y quién quedó primero, quién quedó segundo, cuando ahí no importaba quién quedaba primero en la totalidad, sino más bien en sus diferentes frentes políticos. Tengo un ejemplo para mostrar que eso venía después, pero lo voy a mostrar ahora ya que estamos hablando de esto. Que no tiene está el que ver, operador en este momento. Bueno, no se lo mostramos cuando correspondía. Sí, ahí está. Bueno, si no, lo mostramos cuando correspondía. Que tiene que ver con la elección del 2015. En el 2015, que lo vemos en pantalla, se presentaba el Frente para la Victoria, en el cual no había ningún tipo de interna, pero como eran obligatorias, debía presentarse igual. El Frente Cambiemos, con 3 candidatos, y el Frente Una, que nadie se acordaba de ese frente, que estaba Sergio Massa y José Manuel de la Sota. Literal, no lo acordaba. Donde, se puede apreciar que un 38,6% había elegido el Frente para la Victoria. Y ahí cerca estaba Mauricio Macri, pero quedaba con un 20 y pico, y el total del Cambiemos era 32, si la memoria no me falla, creo que ahí no está el número. No. No. Pero, digamos, había una lectura muy global. Entonces, lo que ocurrió en este momento, y un poco me pasó a mí, me hago cargo, era, ganó Scioli, ya está. Se salió primero, tiene 38%. En la próxima llega al 45%, no hay balotaje, ya está. ¿Vos te la pensaste así? Sí. Ay, yo tenía un miedo. Un analista sí. Pura cepa. Sí. No sé si la pensé tan así en realidad, pero bueno, era un poco lo que se veía. Claro. Era un poco lo que se veía. Y no sucedió. Y finalmente no sucedió en este caso, ¿no? Spoiler alert. Porque también tiene mucho que ver con las lecturas que se hacen en medios de comunicación, y los medios de comunicación crean sentido. Eso es una realidad. A diferencia, en el 2015 pasó diferente de lo que pasó el año 2023, que el que había salido primero con mayor cantidad de votos en las PASO no fue Massa, o sea, el peronismo no terminó ganando en las generales. Claro, porque ¿qué pasó? En las PASO salió primero Milei. ¿Pero por qué? Porque Massa iba interna con Grabois. Claro. Entonces, entre los dos sumaban. No me acuerdo el número, pero sí. Sí, pero estaban primeros. Estaban primeros. Ya se puede sacar, si quiere. Sí. ¿No? Y ahora después vamos a mostrar la que sigue. Bueno, pero decíamos entonces, esto por lo menos por esta elección no van a estar. No va a haber ni internas, ni primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, sino que se suspendieron. Porque por el año pasado, a nivel nacional, se dictó por el Congreso la suspensión de las PASO. La provincia de Buenos Aires adhirió a esa suspensión. Okay. Entonces, nada. ¿En esa adhesión hubo rosca o simplemente se adhirió? Siempre hay un poquito de rosca. Hay una tensión entre... La tensión siempre está ahí. Me parece que en este caso, puntualmente con las PASO, era una tensión que no sé si estaba, pero se usó para que esté la tensión. Okay. No, yo creo que en realidad todo el mundo, posta, en el abanico político, estaba ya repodrido de las PASO, y es algo que de verdad también los sectores políticos escucharon de la sociedad. La sociedad ya estaba muy decir, bueno, esto es al pedo. En todo caso, resuelvan sus internas ustedes. No nos hagan ir a votar al pedo, porque encima las últimas elecciones fueron... tardabas mucho, o sea, la gente... Permíteme dudar que sea un escuchar a la gente que estaba cansada, sino más bien que ya no les estaba sirviendo para algún tipo, como también de desnudo de datos previos, de visibilización de internas y de peleas a cielo abierto, que es cierto que ya no servía. Ahora, tenés razón. Que está bien. Tenés razón, no es que lo escucharon, pero posta todos, el arco político y la persona, la gente de pie, no teníamos más ganas de seguir votando la PASO. Había un argumento que habló mucho en la sociedad, que tenía que ver con los costos que llevan a esa elección. Entonces, claro, uno dice, mira, te gastan cierta cantidad de plata, y la verdad que vos decís, ¿por qué no lo invierten en seguridad, en educación? Es la clásica respuesta de un sector de la sociedad. ¿Vos qué pensás al respecto? Y la verdad es que... ¿Estás de acuerdo con la lectura que está haciendo Luis? Sí, la verdad que sí. Está muy bien.
Listo, No, puedes claro, continuar. el sindicato está de acuerdo, continuamos. Continúa. Bueno, entonces, no va a haber paso, pero en la provincia de Buenos Aires de todas maneras vamos a tener que ir a votar 2 veces. Pero... Porque a mí me gusta ir a votar. Una A mí tarde y demás, pero también. a mí me gusta. Entonces digo, bueno, no tenemos paso, vayamos 2 veces. ¿Pero por qué hay que ir a votar 2 veces en la provincia de Buenos Aires? Porque el año pasado... Sí. ¿Por qué? Es un colmo, es un chiste esto. Sí, no, bueno, pero está lindo, está lindo. El año pasado, el Congreso Nacional aprobó la boleta única en papel. ¿Vas a explicar esto, por favor? Tenemos ahí ¿Con lujo de detalles? Tenemos un ejemplo para ver en pantalla lo que es la boleta única en papel. Esa es un ejemplo de la ciudad de Mendoza, en Guaymallén. Qué rico Guaymallén, para salir me compro uno. Donde se elegían, estos puntualmente son cargos ejecutivos, pero básicamente se ve la columna que está en la parte superior, el color del partido, el nombre y demás, donde queda bien en claro de qué movimiento o frente electoral se trata. Sí. La fotito de los cargos principales, en ese caso ahí se podían ver si la memoria Gobernador y vice. Gobernador y vice. Y después los cargos senadores, más diputados, legislativos. intendente, concejales. Entonces, esa misma boleta es para todas las personas. Lo que uno hace es agarrar con una lapicera, supongo yo, no creo que sea lápiz. Puede votar lista completa arriba de todo, hace una cruz arriba. Y ya está. Se vota la lista completa y si no, puede elegir una cruz el gobernador, con otra cruz por ejemplo, en el caso una cruz el gobernador de Unión Democrática, con otra cruz el senador provincial por Cambio Mendoza, el intendente por el Frente de Izquierda, y ahí están separados los concejales, que podría ser del Partido Verde. Esto, o sea, Es maravilloso. esta plancha de candidatos es la que vamos a tener. No y se sabe vamos haciendo todavía. taca, taca, taca. Pero bueno, sí, puede que sea, no está puntual, pero puede que sí. Va a depender, cada columna va a depender de cada frente electoral que se presente. Eso sí lo entendí. Pero Lo que se va a votar a nivel nacional, porque esto no va a pasar en provincia, ya lo explico, a nivel nacional se van a votar diputados nacionales y, déjame que te explique bien, diputados nacionales y senadores nacionales. Entonces van a haber solamente 2 filas. Ok. Va a ser mucho más sencillo. O sea, lista completa, senadores y diputados. Claro, Ok. exactamente. De todos los partidos. Claro. Y ahí taca, taca, taca. Taca, taca sería. Taca, taca. Taca, taca. O taca, que lista completa. Vos podés votar taca Tal o cual. taca, taca. Claro, exactamente. En Nación. Esto Esa es la Nación. información dura. Lo que tiene esta boleta, que es como una salida a la discusión de si continuar con las listas sábanas, ¿no? Estas famosas boletas que eran a veces de 1 metro de largo, Sí, de ancho en realidad, o el voto electrónico. Las boletas largas lo que tenían que eran muy largas, la impresión, para quizás los grandes partidos políticos, los frentes políticos que tienen un alcance nacional, era fácil llegar al pueblito más chiquito de Jujuy como al pueblito más chiquito de Tierra del Fuego. Pero para frentes políticos que eran muy chicos, eso se complicaba mucho más. Y después otra cuestión era el famoso robo de boletas. No tengo pruebas, tampoco dudas de que existía. Sí, Entonces, con esto, digamos, se viene a sortear un poco esa problemática de llegar a todas las escuelas, porque si no llega la boleta, no hay elección. No se puede elegir a nadie. Claro. Y si se roban, te estás robando a vos misma. Es como... Y si vos quisieras anular el voto, tendrías que hacer cruces en varios repetidos. Claro. Esa es la forma de anular. Y en blanco lo votas, votés la boleta en blanco. En blanco. Nada, no haces absolutamente nada. Bien. Así que bueno, es como una salida a esa discusión que bueno, a mí yo adhiero. No así ¿A vos te provi- gusta esta Claro. forma? Sí, entre la boleta electrónica y esto, prefiero esto. Sí, claro. Porque la boleta electrónica no Así había... estamos, votando lo menos peor. Siempre es lo menos peor, chicos, Sí. Es que el sistema electoral en Argentina es algo que funciona. Claro. ¿Por qué Quizás no nos estamos gustan los modificándolo? resultados, pero bueno, Bueno. es la gran pregunta que nosotros nos hacemos y nos... Pero aparte que pasó, yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, que Iván Jagroski dijo, nadie está debatiendo esto. Y esto
va a modificar rotundamente las elecciones del año que viene, y todos lo dieron por aprobado, como sí, vamos con la lista esta única. Sí, y todos votaron que sí, porque, bueno, habían otras batallas que, bueno, tampoco que se dieron ni se modificó demasiado. Pero esta ni siquiera fue un debate, pasó. Sí. Exactamente. Y de repente nos encontramos con otra forma de votar que nadie sabe. Por más que los mendocinos. Por más que sea intuitiva, sí, claro, digamos, claro. Vos tenés que enseñar cómo va a ir a votar una persona cuando esté en el cuarto oscuro que no es oscuro. Sí, entender que uno le pueden llegar a gustar más de un candidato, pero no podés votarlo a los dos. Claro, no pueden ir los No dos a puede la hacer final. No, claro. Tipo primero, segundo, tercero. Siempre votar en vertical, digamos. Bueno, tampoco. Bueno, no, es difícil explicar. Ya voy a elaborar teoría y después le voy a explicar en otro momento cómo votar con boleta única de papel. Fue fuerte. ¿Qué? Siempre votar en vertical. O sea, primero muy verticalista. Sí, pero en horizontal es muy... Tenemos que apurarnos. Bueno, dale. Entonces yo adhiero a esa boleta, pero la provincia de Buenos Aires no adhirió. Entonces, ¿qué hacemos? Para no poner dos boletas en el mismo sobre, porque no se puede, porque sería impugnar el voto, se desdobló la elección. El 7 de septiembre se va a votar en la provincia de Buenos Aires con la boleta clásica, la larga, la sábana. 7 de septiembre. Ya, no falta nada. Domingo 7 de septiembre vamos a ir a votar los bonaerenses la renovación de 46 bancas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. También vamos a renovar, no eran 46, sino que eran 32, yo tengo mal anotado, 32 bancas del Senado de la provincia de Buenos Aires y los consejos deliberantes de los diferentes municipios, que eso, la cantidad depende del el número que tenga cada consejo deliberante. Y ahí, nosotras la vez que hablamos de esto, dijimos que habían distintas secciones. Está bueno. Bien. Sí. ¿Todas las secciones votan esa misma cantidad de diputados y senadores? ¿Lo que cambia son los concejales? Claro. Todos votamos de diputados y senadores. Listo. Sí. Pero estábamos mal nosotros. No, sí, las secciones sí. Ok. Lo que cambia y eso se vota con la lista de siempre. La lista de siempre, la larga. La lista sábana. Sí. Bien. Es así, sí. Y después vamos a ir a votar lo que sería la parte de la boleta vieja, la parte nacional, donde se votaban diputados de la Nación y senadores de la Nación. Sí. Vamos a ir el 26 de octubre, ya con la boleta única en papel, a elegir justamente la renovación de 127 bancas de la Cámara de Diputados y 72 bancas de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos ya agendadas dos fechas que vos ahí las anotaste. El 7 de septiembre y el 26 de octubre. Bien, esos dos domingos nos vamos a encontrar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires para elegir a nuestros representantes con dos sistemas totalmente distintos. Uh-huh. Joya. Me parece rarísimo votar en septiembre. Es rarísimo votar en septiembre. La cosa arranca en octubre, chiquis. Claro. Pero hemos votado en septiembre. Pero es rarísimo. Si mal no recuerdan, en épocas de COVID, donde todavía no estaba medio que no se abría. Siempre por lo general las pasos eran en agosto. En agosto hace frío todavía, pasemos a septiembre. Esto fue en el 2021. 2021. Sí. ¿Vos te diste cuenta cómo tenés que votar? ¿Vos votás? Yo quería hacer una consulta sobre mi préstamo porque es que no me están dando el préstamo del banco. Necesitamos gente de ANSES para el señor. Sí. Que no le aprobaban el crédito del banco. El día de ANSES, vamos a hacer un ANSES Day. Hacemos un ANSES Day y te contestamos. Me muero. ¿Te parece? Dale. Bien, venimos luqueados de jubiladas. Me encanta estoy el para ANSES venir Day. luqueada de jubilada, casi que como estoy vestida, digamos. Bueno, muchas gracias por la columna. Por favor. Es terrible toda la data que nos has dado, pero te agradecemos. En otro momento hablaremos de candidatos que aún no están definidos, que a lo mejor pueden llegar a ser jefes o ex jefes de algunos de esta mesa. Veremos. No me digas. Ay, por favor, no es tremendo todo esto. Sí. Gente, nos vemos el miércoles que viene a las 3 de la tarde, mismo canal, mismo país, creemos. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana y bueno, hasta el miércoles que viene, George. Hasta el miércoles que viene, Vic. Un Adiós. besote grande. Nos vemos. Adiós.